Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este módulo de finanzas que compete a la maestría en estrategia empresarial. Permítame presentarme, mi nombre es Raúl Pozos Maya y en este módulo seré su profesor para efectos de poderlos guiar dentro de las finanzas en las empresas. Si bien ustedes están en un momento dado en un ámbito de gremio empresarial, es importante la parte de las finanzas porque eso les va a permitir refutar un momento dado la toma de decisiones que estén realizando cotidianamente. Ahora bien, ¿mi experiencia qué consiste? Bueno, he sido profesor catedrático en varias instituciones, como puedo mencionar la Universidad de Anáhuac, en la Universidad Tecnológica de México, entre otras, de todo lo que es la parte de materias financieras. Eso me ha permitido un momento dado seguir actualizando y tener refuerzo de mis conocimientos apegados a mi experiencia laboral. Mi experiencia laboral, déjenme comentarles lo siguiente, he participado en varias empresas en el entorno de las finanzas, ya sea finanzas corporativas o bien como el aspecto bancario. Espero un momento dado lograr con ustedes, y estoy seguro, de poder en un momento dado transmitir ese conocimiento y esas herramientas que a ustedes les va a permitir poder tomar esas decisiones. También quiero mencionar que va a haber o va a existir un momento dado la asesoría de un tutor que en estos momentos está apareciendo en su pantalla para efectos de que puedan en un momento dado poder cuestionar, solucionar algunas inquietudes o preguntas que bien ustedes vayan surgiendo en el transcurso del módulo. Aquí hay algo muy importante. Cuando nosotros hablamos de finanzas, comúnmente nos da un poquito de miedo porque nos enfrentamos a los números y decimos, caray, los números son muy difíciles de digerir. Pero permítame comentar esta anécdota. Yo tenía un profesor donde me decía, no, los números no son difíciles, lo que son difíciles somos nosotros porque en un momento dado no estamos en la capacidad de razonar o el pensamiento no lo tenemos tan abierto para poder solucionar los problemas. ¿Problemas de qué índole? Pues tan solo que hay una gran diferencia, muchos nos enfrentamos a problemas familiares, problemas sociales, problemas en la empresa. Aquí la gran diferencia es que nos estamos enfrentando a unos problemas de números. Pero yo los invito a ustedes, en serio, que no se sugestionen mucho cuando estemos hablando de los números y las finanzas, porque comúnmente decimos, ah, caray, otra vez los números me dan dolor de cabeza. No, yo los invito a ustedes que en un momento dado tengan una apertura de mente para efectos de poderme profundizar en el tema. Eso me va a ayudar mucho para que ustedes puedan lograr su objetivo en este módulo, que es tener las herramientas necesarias para la toma de decisiones. Eso es algo que tiene que quedar muy claro en este sentido, porque tanto ustedes como su objetivo dentro del desarrollo de la empresa es tener esa habilidad para poder solucionar los problemas cotidianamente. Si bien ustedes ya han tenido un conocimiento y experiencia en diferentes ramas, como es la mercadotecnia, como es la alta dirección, es importante que las finanzas sean un motor principal. ¿Por qué? Porque las finanzas es la administración de la riqueza del negocio. Si bien ustedes no tienen esa cualidad o esa habilidad o esos conocimientos para poderle hacerle frente, difícilmente la toma de decisiones o el objetivo o las metas que se hayan propuesto en un inicio o durante el transcurso de la vida empresarial, difícilmente van a llegar a sus objetivos propuestos. Entonces, es importante que ustedes conozcan este tipo de herramientas que les permita llevar a cabo las actividades cotidianas, que ya sea que las podamos llamar de corto, de largo o bien de mediano plazo. En fin, estamos hablando de la vida, ¿sí?, de la vida del negocio. Desde que lo iniciamos necesitamos el dinero necesario para poderlo llevar a cabo y así en el transcurso del camino hasta que quizás, no lo sea, a lo mejor alguno de ustedes pueda prescindir de esa empresa y también eso implica una parte monetaria dentro de lo mismo. Es por eso que las finanzas les va a ayudar a ustedes para poder conocer cuál va a ser el estatus monetario. Muchas veces también decimos las finanzas se nos complican mucho porque son números, pero esto de las finanzas es como llevar las finanzas de uno mismo y eso también lo vamos a abordar más adelante, pero no es tan complicado. Si bien nosotros estamos acostumbrados a tener percepciones de ingresos, a tener un método de salidas de los ingresos, tan fácilmente las empresas es de la misma índole, tan solo que es de un tamaño considerable.
Pero eso no implica que de cierta forma sean complicadas. Comúnmente, día tras día, nosotros estamos expuestos a las finanzas, estamos expuestos a la administración de la riqueza propia, y así como lo hacemos de manera individual, lo tenemos que hacer de manera colectiva y en nuestros negocios. Entonces, si bien nosotros llegamos a la casa y nos está esperando la familia, la esposa, la madre, etcétera, y los hijos, nos está esperando con, en un momento dado, la repartición de ese ingreso que percibimos durante un determinado tiempo para efectos de poder consumir los bienes o servicios que le tenemos que hacer frente. Entonces, si ustedes se pueden percatar y hacer un poquito de análisis, se pueden percatar que en un momento dado no es complicado. Simple y sencillamente en las empresas comúnmente tienen unos problemas un poquito más severos, pero eso no implica que sea cosa del otro mundo, para nada. Es algo muy real, muy estático y que también, como nosotros lo llevamos de manera personal, lo llevaremos también de manera particular. Así es como en momento dado nosotros vamos a ir introduciéndonos a nuestro tema correspondiente. Nuestra sesión 1 va a ser el tema de contabilidad, ¿sí? Mismo que ustedes lo están observando. Y si bien les parece, vámonos introduciendo poco a poquito en lo que vamos a ver en este módulo. Nuestro primer tema, como hace un momento lo mencioné, es hablar de la contabilidad. También muchas veces decimos, caray, la contabilidad es un tanto compleja porque hay que tener la información, hay que empezarla a procesar, hay que analizarla. Es decir, hay que hacer una serie de procesos y mecánicas viables para poder llevar a cabo esta determinación. Pero en este sentido, ¿qué es lo que nosotros vamos a aprender? Vamos a aprender cosas muy prácticas, muy técnicas también, y también un tanto teóricas. Nosotros tenemos que abocarnos a lo que dice la teoría, porque en base a eso nosotros vamos a poder refutarlo en la práctica. Dicen por ahí que una buena práctica está respaldada por una buena teoría, y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Por eso es que en el tema número 1, la parte de contabilidad, vamos a estar viendo principalmente esas cuentas que integran la contabilidad, ¿sí? Y más que verlo como un dolor de cabeza, nos vamos a ayudar para efectos de decir, caray, esto es lo que yo tengo en la parte de activos, en la parte de pasivo, viene capital contable, estos van a ser mis estados financieros, etcétera. Paulatinamente nosotros vamos a estar identificándonos con lo que en algún momento llegamos a hacer en las empresas y que muchas veces por la falta de la estructura lo desconocemos o bien no sabemos cómo interpretarlo cuando realmente día tras día lo estamos realizando, ¿sí? En lo que compete a nuestra unidad 1, también vamos a ver lo que es la parte un tanto de reexpresión, es decir, esta parte de situaciones que pasa en economías de inflación. Como en un momento dado nosotros tenemos que interpretarlas de esa forma. Y también un tema muy interesante que abordaremos será la parte de razones financieras, porque esto de razones financieras es como que la parte de diagnóstico de la empresa para que en un momento dado nosotros podamos interpretar, diagnosticar o bien comparar con otros años lectivos, ya sea anteriormente, para poder en un momento dado evaluar qué es lo que está sucediendo con la empresa de una manera muy práctica por base de indicadores y que nosotros podamos decir, caray, nos hace falta esto, o necesitamos vender esto, tenemos que incrementar las ventas, etcétera. Un sinfín de cosas, de estrategias que ustedes tienen que implementar dentro de su empresa después del diagnóstico antes mencionado. Pero también dentro de nuestro mismo temario vamos a ver la parte de matemáticas financieras. Esto de matemáticas financieras creo que ya todos nos estamos como que ahorita sugestionando. Caray, otra vez matemáticas, ¿por qué? Pero vamos a tratar de encariñarnos con el número, de que en un momento dado envolvernos con ellos y de decir qué es lo que nos vamos a llevar para efectos de nuestro análisis dentro de la organización. Aquí en Mate Financieras aprenderemos en un momento dado los temas tanto montos de inversión como montos de financiamiento que comúnmente las empresas solicitan o bien invierten sus excedentes para poder tener un beneficio alguno, ¿sí? Recordemos que los negocios pues necesitamos de dinero, ¿verdad? Necesitamos de capital para poderle hacer frente a esas obligaciones, a esas necesidades que tenemos bien identificadas. Pero, ¿de dónde lo vamos a tomar? ¿Qué significa esto de que yo toco a un banco y le pido dinero y él me va a cobrar una tasa de interés y cuánto tengo que pagar al final del periodo, etcétera? Son una serie de situaciones que muchas veces
se nos complica de cierta forma o lo tratamos de hacer muy complicado. Aquí vamos a tratar de hacerlo un tanto lectivo para que un momento dado ustedes tengan esa facilidad o esa comunicación con los números y se pueden encariñar con ellos. Aquí vamos un momento dado a ver, pues bueno, cierto tema como las tasas de interés, qué significan las tasas de interés, las tasas de financiamiento, las tasas de inversión, si yo tengo dinero en sobra, qué es lo que puedo hacer para un momento dado poder ganar algún rendimiento respectivo, o bien si un momento dado tengo dinero que me hace falta, ¿por qué? Porque mis obligaciones están asfixiándome, es decir, por ejemplo, mis proveedores o bien la gente que me está cobrando no tengo el dinero suficiente, pues también acercarnos a las instituciones para que un momento dado poder solicitar un financiamiento que nos permita poderle hacer frente respectivo a estas obligaciones que hace un momento comenté. También aunado a esto, pues también tenemos que aprender a cómo ir amortizando este tipo de créditos, ¿verdad? Porque paulatinamente muchas nos dicen, bueno, es un crédito a 3, 5 años, meses, etcétera. En fin, un tiempo indefinido. Tenemos que saber o identificar en un momento dado cuánto es lo que tenemos que pagar. ¿Por qué? Porque es muy importante para la empresa poder dar la erogación respectiva para que no se afecten sus propias finanzas. Entonces, aquí es algo muy interesante de poderlo conocer. La tabla de amortización nos va a ayudar mucho al respecto. Y como tercer punto, dentro de nuestro temario, aquí hay algo muy importante y en un momento lo comentaba, la parte de finanzas personales, la parte que en un momento dado a nosotros nos puede ayudar para efectos de poder administrar ese dinero. Muchas veces o tenemos comúnmente la idea de decir, a mí no me alcanza el dinero, no sé, trabajo mucho y no me alcanza. Caray, ¿qué sucede? Logré un aumento, logré trabajar horas extras y aún así no me alcanza. El dinero hay que hacerlo lo más rendidor posible, ¿sí? Eso es parte de una cultura, que también lo vamos a ver, una cultura financiera que le permita a las personas, como ustedes como empresarios, pero también como la parte personal de empresarios, poder hacer frente a esas condiciones que un momento ustedes van a tener de la parte personal. Entonces, dentro de esa situación, pues, ¿qué es lo que podemos hacer para un momento dado? Tener esa administración de recursos personales, hacerle frente y bien también cómo los vamos a ir destinando conforme a los gastos, porque muchas veces gastamos más de lo que ingresa. Entonces, ahí tenemos un grave problema. Esto lo vamos a tener que identificar paulatinamente. Y así como lo vemos, hace un momento lo comenté, así como lo vemos desde una empresa, de ver su información, analizarla, etcétera, tenemos que empezar con nosotros mismos para poder ser unos buenos financieros, poder empezar con nosotros mismos y así mismo hacerlo paulatinamente en sus propios negocios. Dicen por ahí que un buen financiero empieza por sí mismo y posteriormente administrando negocios. Entonces, aquí hay algo muy importante. Empezaremos por nosotros mismos, qué es lo que tenemos que hacer en los dos escenarios o un tercer escenario que suceda y en base a eso empezar a tomar decisiones respectivas. ¿Para qué? Para que una palabra que comúnmente la desconocemos y que aquí la vamos a aprender, la cultura financiera, sea viable para efecto de la toma de decisiones. Eso es algo importantísimo al respecto, ¿sí? También dentro de nuestro temario, pues vamos a tener la parte del diagnóstico, ¿verdad? Vamos a diagnosticar qué es lo que sucede con nuestros números. La parte un momento dado de qué es lo que tengo que hacer con mis inversiones, dónde lo puedo invertir para tener un futuro un poquito más seguro y que un momento dado cuando llegue mi periodo de vejez, pues bueno, un momento dado saber hacerle frente a esas situaciones. Y también vamos así como lo vemos con la parte de finanzas personales, como lo acabo de mencionar, también lo tenemos que ver con la parte corporativa, la parte de las empresas, la parte en la que ustedes están desenvolviéndose en este momento. Finanzas corporativas, caray, suena muy bonito, pero vamos, también tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando del dinero dentro de las empresas, que donde tenemos que aprender en un momento dado a saber administrar la riqueza que en un momento dado genere dicho negocio. Aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, pues vamos a empezar un momento dado a ver las responsabilidades respectivas de cada uno de los miembros de la organización, qué es lo que un momento dado realizan, qué es lo que un momento, actividades responsabilidades que un momento dado estén aquejándose, y también algo muy importante, empezar a diagnosticar a la empresa. En un momento dado, ¿qué es lo que vamos a tener que nosotros allegarnos de información para poder hacerle frente a esa situación? Es decir,
En un momento dado, la información financiera, cómo emitirla, ya lo veíamos con anterioridad, lo comentamos con anterioridad. Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que digerir esa información para que yo como responsable financiero o bien como director general de una empresa pueda entender el rumbo hacia dónde va el negocio? Eso es algo muy, muy importante por esclarecer. Pero también tenemos que tomar en cuenta que la empresa crece, la empresa tiende a crecer. ¿Y cómo va a crecer? Realizando sus proyecciones. Cuando hablamos proyecciones estamos hablando del futuro. Es decir, a todo negocio le interesa un momento dado crecer. Eso yo creo que a todo empresario le queda muy claro. Saber el momento, hacia dónde, qué mercado, qué nicho, qué momento dado hay que hacer la estrategia para poder crecer. Pero eso tiene que venir respaldado por los números, por las finanzas. Que un momento dado permita esas proyecciones en el sentido de que tengo que incrementar las ventas. O tengo que, en un momento dado, administrar mis gastos, reducción de gastos, etc. Entonces, en un momento dado, estas proyecciones le va a permitir a la empresa poder tener un panorama, si no es real, porque estamos hablando del futuro, pero sí tener un bosquejo, ¿sí? Tener un momento dado la forma de decir qué es lo que va a suceder con el negocio en un futuro y si hay posibilidades o bien viabilidad para poderlo llevar a cabo, o bien me retracto y seguimos en un momento dado buscando otro nicho. También dentro del mismo tema de finanzas corporativas, vamos a ver lo que es la administración de capital de trabajo. Aquí hay algo muy importante que quiero mencionar. Capital de trabajo comúnmente se confunde con capital humano. No, aquí no es esto. Aquí no estamos hablando en un momento dado de la parte sensibilidad de la gente. Estamos hablando de la parte financiera. No perdamos el piso en ese sentido. Cuando no estamos hablando de capital de trabajo, estamos hablando con los recursos que la empresa va a contar para hacer frente a esas obligaciones. Entonces, bajo esa incertidumbre es muy importante conocer qué es lo que en un momento dado tiene que tener la organización para hacerle frente a sus necesidades. Pero aquí la gran diferencia es que estamos hablando de necesidades de corto plazo, ¿sí? Necesidades de corto plazo, que comúnmente lo que en un momento dado las empresas se aquejan, y ustedes lo han de ver, de decir esas obligaciones que yo tengo que pagar una nómina, tengo que pagar los impuestos, tengo que pagar una serie de cosas que tengo muy a corto plazo y no tengo los recursos para poderme hacerle frente, o bien identificar cuáles van a ser mis erogaciones a muy corto plazo y poder, en un momento dado, tenerlas bien identificadas para tomar decisiones. Y también vamos a ver la parte de largo plazo, como es la parte de estructura de capital o bien política de dividendos, ¿sí? En este sentido, a largo plazo, ¿cuál va a ser el futuro de la empresa? Eso es algo muy importante de identificar. A largo plazo, ¿qué es lo que va a suceder con ese futuro y con esas situaciones de la organización? ¿Por qué? Porque no tenemos que andar viendo el día tras día, sino tenemos que estar visionando, tenemos que estar, en un momento dado, identificando qué va a ser un tanto de nosotros como persona, como de empresarios en un futuro, ¿sí? Pero en un momento dado respaldados por unas finanzas que nos permita tomar esas decisiones. Es decir, a 5, 10, 15 años, ¿cómo vamos a tener esa empresa? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a estructurar? Entonces, esa es una parte muy importante para efectos de considerarla dentro de nuestro plan de trabajo de la organización. Y asimismo, en el tema 5 vamos a ver lo que es la parte de proyectos de inversión, que es un poquito relacionado a lo que comenté hace un momento. Si bien la empresa tiene el objetivo de crecer, pues tiene que en un momento dado llevarse o verse visto en un proyecto de inversión, en donde le permita, de cierta forma, poder hacer, conocer los nichos, conocer los mercados, pero también evaluarlos, ¿sí? Evaluarlos es muy importante porque eso le va a permitir a la empresa de tomar decisiones. Comúnmente, ustedes como directores generales, cuando quieren crecer, dicen, bueno, esto será viable, esto nos va a convenir. Esas son las clásicas preguntas que vamos a ir resolviendo durante este tema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo tenemos que crecer? ¿Qué proyecto de inversión tenemos que abarcar? ¿O tenemos que comprar alguna empresa? Etcétera. ¿Por qué? Porque el objetivo de ustedes es incrementar la riqueza que en un momento dado ya van yendo amortizando comúnmente día tras día. Entonces aquí es muy importante conocer esas técnicas que permitan en un momento dado llevar la viabilidad del mismo proyecto dentro de la organización. Y aquí vamos a ver un poquito también de números, entonces esto también nos va a ayudar mucho a reforzar y a identificar la interpretación respectivamente. Y también vamos a estar viendo en nuestro tema 6 lo que son las finanzas bursátiles, así como comúnmente vemos lo que son finanzas corporativas.
las finanzas bursátiles van a ser primordiales. ¿Primordiales por qué? Porque nos va a permitir en un momento dado conocer los tipos de mercados a los que las empresas pueden allegarse para efectos de inversión o bien efectos de financiamiento. En el tema 2 comentábamos la parte de cómo me tengo que determinar esa parte de inversión y financiamiento. En el tema 6 vamos a conocer hacia dónde podemos ir a destinar los recursos o bien a llegarnos de los mismos. Entonces es muy importante, muchas veces las empresas decimos, caray, no tengo los recursos para poder crecer, no tengo los recursos para poder hacer frente a mis obligaciones de corto plazo, ¿qué hago? Entonces en esa respuesta de qué hago, las finanzas bursátiles va a ser una opción de tantas para poder resolver este tipo de situaciones y cuestionamientos que comúnmente nuestros empresarios se hacen pregunta. Y vamos a conocer en primera instancia pues, lo que compete en nuestro sistema financiero mexicano, ¿verdad? Porque muchas veces escuchamos a las dependencias financieras y no sabemos lo que realmente realizan entre sus actividades primordiales. Asimismo, vamos a conocer un poquito también lo que son mercados de divisas, en lo que hablamos tipos de cambio, el aspecto de cuando hacemos operaciones con otra empresa de fuera más allá de nuestras fronteras, cómo allegarnos de divisas. Y también en un momento dado la parte de los mercados de valores, como las instituciones que regulan dichos mercados, asimismo como la clasificación que tiene el mercado de valores, ya sea por instrumentos de bajo riesgo, instrumentos de alto riesgo, que permita a la empresa ya sea allegarse o bien ir colocando los recursos. Pero no tan solo las empresas lo hacen, también lo hace el sector del gobierno. También eso es importante conocerlo porque muchas veces podemos invertir excedentes en las colocaciones que hace el gobierno y eso es algo interesante porque aumentado su respaldo, su riesgo, puede ser muy atractivo para los empresarios para efectos de cuidar su propio patrimonio. Entonces también los gobiernos también hacen ese tipo de colocaciones que nos va a permitir también conocer cómo es un tanto esa mecánica y no está de por más poderla observar. Entonces en ese sentido también vamos a ver la colocación de instrumentos, cabe la redundancia por el tema de los empresarios, cuando en un momento dado existen los bonos, las colocaciones a largo plazo o bien las acciones respectivamente, y los instrumentos derivados que también muy adelante los vamos a estar observando para ver cómo es el comportamiento de estos contratos respectivamente. Y bien, ¿qué es lo que vamos uno de nuestros objetivos, el objetivo general, que son 3 que en un momento dado manejo en este módulo, son los siguientes. Dice que en un momento dado vamos, en la conclusión de este módulo, vamos a aprender a interpretar las herramientas financieras clave en la operación diaria de la empresa. ¿Por qué es importante interpretar y también identificar y conocer? Porque en base a esto vamos a poder dar un diagnóstico respectivamente. Cuando hablamos de conocer e interpretar es como, por ejemplo, cuando vamos con el médico, ¿sí? Cuando vamos con el doctor y le decimos, doctor, tengo un problema, me está doliendo el estómago, ¿sí? Ese es nuestro primer diagnóstico. A eso nosotros en finanzas le llamamos, llevándolo un poco por tema de medicina, decimos, yo solo me estoy diagnosticando, me está doliendo mi estómago. Pero el doctor es el especialista, él es el gran conocedor en su tema. Entonces va a decir, permíteme tantito, déjame hacerte el diagnóstico, mi diagnóstico personal como profesional, déjame tomar síntomas, déjame medirte presión, etcétera, un sinfín de cosas que va a hacer el médico para efectos de poder saber si el dolor del estómago a lo mejor es un rebote de un dolor, no sé, se me ocurre de cabeza o de riñón, perdón por la ignorancia médica, pero puede ser algún rebote acerca del dolor original, ¿sí? Es por eso que yo digo, vamos a conocer, interpretar y diagnosticar. Nosotros podemos decirle a la empresa, a mi empresa le está doliendo el departamento de producción, ¿sí? No estoy cumpliendo con los requerimientos que cotidianamente le tengo que hacer frente para satisfacer a mis clientes. Pero no sabemos si el departamento de producción es un rebote del departamento de compras, porque a lo mejor no le está suministrando los insumos respectivamente. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener la habilidad de interpretar y diagnosticar respectivamente este tipo de situaciones. Este tipo de situaciones que le va a llevar a la empresa a poder resolver problemas. ¿Por qué? Porque regresando al tema del doctor, del médico, el médico va a decir, en efecto, usted tiene un dolor de estómago,
Pero si usted cree que con la medicina que se tomó para quitarse el dolor del estómago se va a aliviar, incorrecto. Yo le tengo que dar esa pastilla para que usted ataque el dolor de origen. Y el dolor de origen pueda ir disminuyendo o aminorando o desapareciendo lo demás para que usted se sienta sano. En las finanzas comúnmente decimos que somos los médicos de las empresas. ¿Por qué? Porque en las finanzas nosotros sabemos de qué le duele a la empresa. Pues si tenemos dinero, si tenemos excedentes, tenemos una excelente salud. Decimos salud financiera. Pero si en un momento dado estamos sin dinero, tenemos un sinfín de deudas, decimos que estamos agonizando, ¿sí? Estamos agonizando y estamos a un paso de no existir dentro del mercado. Entonces es muy importante que ustedes, los invito a que en cada una de las sesiones se vaya mentalizando y que en un momento dado, más que verlo como algo desagradable, lo vean algo interesante, algo que se encariñen con el módulo, con los números, porque esa va a ser una parte fundamental que ustedes diagnostiquen, ¿sí? Que ustedes diagnostiquen dentro de sus empresas qué es lo que está sucediendo con la salud misma y si en algún momento a la empresa le está doliendo alguna parte de su cuerpo, poderle dar esa pastilla, ese medicamento, ese suero, etcétera, lo que ustedes gusten y manden, para efectos de que la empresa se sienta bien. Eso es algo fundamental que hay que poderlo identificar, ¿verdad? También otro de los objetivos es identificar estrategias necesarias para llevar a cabo una gestión eficiente de sus finanzas personales. Eso es importante, hace un momento lo comentaba, lo decía, primero empezamos por nosotros y después ya empezamos a administrar la riqueza del negocio, ¿verdad? Aunque digo, en la práctica ambas las tenemos que hacer, pero siempre es importante que por nosotros iniciemos y paulatinamente vamos traspasando esa cultura financiera a los negocios respectivamente. Y también comprender las herramientas de inversión para la toma de decisiones para el mayor rendimiento y rentabilidad del dinero. Cuando hablamos de rendimiento y rentabilidad, que es muy importante, estamos hablando de una ganancia, de una utilidad. Si yo tengo un momento dado dinero en mi bolsa derecha, y lo que yo busco es poder hacer más dinero. Si yo tengo un peso en mi bolsa derecha, tengo que ver la necesidad de cómo convertirlo en 2 pesos. Si tengo 2 pesos, en 4 pesos y así sucesivamente. Esa es la parte de maximizar, la parte de crecer el dinero. Ese es porque en un momento dado los financieros tenemos esa misión para poderla ir llevando paulatinamente y a cabo de todo el periodo que compete al transcurso lectivo de la empresa. En un momento dado tenemos que maximizar. Eso es lo que nos tiene que quedar muy identificado en la cabeza. En un momento dado es acrecentar el dinero y eso también va a ser un momento dado que aquí quiero mencionar y que con un momento también es importante en las finanzas la toma de decisiones. Comúnmente o la gente, todo el mundo quiere tomar decisiones, pero quiere tomar decisiones acertadas. Pero hay veces que tenemos decisiones que nos causan un poquito de problemas, porque en ese sentido, pues las empresas empiezan a tener, caray, yo quiero un director de finanzas que siempre me esté apoyando, que siempre me esté haciendo esas recomendaciones que me permita en un momento dado llevar a cabo la parte que envuelve al negocio, ¿sí? Pero también las decisiones negativas pueden costarle o bien le cuestan a la empresa una cantidad de dinero que la puede llevar a desaparecerla. Entonces aquí hay algo muy importante. Las tomas de decisiones tienen que ser lo mejor fundamentadas por el lado financiero, lo mejor fundamentadas técnicamente e interpretadas para cometer 0 errores o el mínimo posible, porque eso nos puede llevar a desaparecer dentro del mercado. Eso no lo pierdan de vista, por favor. ¿Cuáles van a ser los objetivos particulares? Bueno, pues al término de este módulo, de esta unidad, la unidad 1, nosotros vamos a dar a conocer el detalle de la función de la contabilidad de la empresa, en momento dado para poder analizar la información financiera respectivamente. Cuando hablamos de la parte de contabilidad, en el momento lo mencionábamos, es la parte de poder hacer las operaciones cotidianamente
y que de cierta forma eso se va a reflejar o su producto terminado va a ser la información financiera. Entonces, el objetivo es poder en un momento dado conocer qué es lo que en un momento dado la empresa tiene que emitir, qué es lo que en un momento dado la empresa tiene que allegarse para poder darle rienda suelta a su análisis y diagnóstico. Y el objetivo específico es que al término de esta sesión que vamos a iniciar, habrá aprendido la función que tiene la contabilidad como una herramienta de apoyo en la empresa. Eso es algo muy importante. La contabilidad va a ser una herramienta de apoyo, ¿sí? Va a apoyar para, esto es como una cadena. Los eslabones van a ir intercalándose hasta que creamos una cadena lo más grande que nosotros quieramos y que de cierta forma nos ayude esa cadena para hacer algo más allá de lo que he comentado conlleva. Entonces, la parte productiva del eslabón tiene que ir paulatinamente uniéndose. Si un eslabón no encaja con el otro, difícilmente la empresa va a tener buenos resultados porque estarán trabajando de manera individual. Es por eso que el conjunto de las actividades va a permitir llevar a cabo estas situaciones pertinentes dentro de la misma empresa. Y entramos a nuestro primer punto, que es la empresa. ¿Qué es una empresa? Caray, ustedes pues más que nada saben lo que es una empresa. Es una unidad, una entidad que permite la generación de la riqueza, que permite interactuar con varios elementos, y entre esos elementos estamos detallando tres que son importantes. Uno, el capital, el dinero, ¿sí? Si yo quiero poner una empresa, ¿qué necesito? Tener dinero para poder echarla a andar, ¿sí? Por un lado el capital. Pero no tan solo el dinero depende de esto, ¿verdad? También necesitamos a gente que nos respalde, que nos apoye para poder llevar a cabo esta función primordial. Gente que en un momento dado trabaje en conjunto y pueda brindar lo que la empresa requiera llevar a cabo dentro del mercado y la sociedad respectivamente. Pero también nos hace falta la parte de materiales, ¿sí? Si estamos hablando de una empresa de bienes, pues necesitamos allegarnos de materiales respectivamente para efectos de poderlo transformar. Y también cuando hablamos de servicios, muchas veces necesitamos otro tipo de material, no necesariamente tiene que ser una parte de materia prima, sino de otra índole, para poder llevar a cabo el objetivo de la empresa. Entonces la empresa tiene que tener esa habilidad de poder conjugar estos tres factores. Si la empresa, como más o menos lo comentaba, no cuenta con los recursos disponibles, difícilmente va a poder llevar a cabo el objetivo al cual se creó y que quiso satisfacer a la sociedad. Entonces, en ese sentido, la conjugación con la parte humana, la parte de la gente que esté trabajando, laborando en la misma, aunada a los materiales que se va a poder allegar, tiene que crear la famosa cadena que hace un momento mencioné, eslabón por eslabón, para poder llevar a cabo ese tipo de situaciones. Entonces, eso es muy importante que se lleve consigo dentro de la empresa. ¿Cuáles son los objetivos de la información financiera? Hace rato hablábamos, bueno, la información financiera va a ser el producto terminado, el producto que en un momento va a tener la empresa respectivamente. Pero, ¿cuál va a ser los objetivos que va a conllevar a tener esa información financiera? En primera instancia, su objetivo esencial es el de ser útil a usuario en la toma de decisiones económicas. Cuando hablamos de usuario, estamos hablando de diferentes personas que les pueda servir ese tipo de información, y en un momento dado lo estaré mencionando en dos diapositivas más adelante. ¿Por qué? Porque ese usuario le va a permitir poder diagnosticar o tomar decisiones al respecto. Voy a poner el ejemplo, por ejemplo, un director general. ¿Para qué le va a servir la información financiera? ¿Sí? No creo que le sirva nomás para tenerla en su escritorio, ¿verdad? Le va a servir para ver cómo está su empresa monetariamente, ¿sí? Cómo está económicamente, qué es lo que tiene él a favor, qué es lo que tiene en contra, pasivos, qué es lo que todo hizo de aportaciones. Entonces, en ese sentido, pues al usuario le va a interesar ese tipo de información, ¿sí?
También se enfoca esencialmente a proveer información que permita evaluar el desenvolvimiento de la entidad. También la empresa tiene que proveer esa información. Lo veíamos anteriormente cuando estaba haciendo la presentación de los temarios. Si yo voy a tocar la puerta de un banco, el banco, téngalo por seguro, que no me va a dar el dinero así porque sí. Digo, hasta donde yo sé, nadie regala su dinero, ¿verdad? Entonces, por sí, porque sí, me va a dar el dinero para nada. El banco va a tener que solicitar información financiera de la empresa para saber si es sujeto a crédito, si existe la viabilidad, si un momento va a tener la capacidad económica para poder hacerle frente a esas erogaciones de dinero. Entonces aquí hay muy importante, hay que proveer también de esa información. ¿Sí? Somos proveedores de la información financiera para efectos de que también otros terceros tomen decisiones al respecto. Y así como en proporcionar elementos de juicio para estimar el comportamiento futuro de los flujos de efectivo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿O qué es lo que estamos platicando? Estamos viendo la parte del futuro, ¿sí? Si yo realizo proyecciones, estimaciones en el futuro, tengo que allegarme o tengo que sacar como producto terminado la información financiera. Hace un momento lo comentábamos. Si yo quiero expandir, quiero tener casi la certeza, y me atrevo a decir casi la certeza porque el futuro es un tanto incierto, pero quiero saber casi la certeza si ese proyecto va a ser viable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en un momento dado? Irnos allegando de esa información para tomar decisiones en un futuro. Esos van a ser los objetivos. Y aquí viene la parte de los usuarios que hace un momento lo comentaba, lo vamos a reafirmar aquí. Dice que existe un sinfín de usuarios de la información financiera. Y esto se da a raíz de que muchos agentes interactúan de una u otra forma con la empresa. Es decir, que un momento dado tiene una relación, ya sea interna o bien externa, acerca de la empresa. ¿Sí? Por ejemplo, estamos hablando de miembro o integrante de la entidad. Es decir, estamos hablando de la gente que en un momento dado participa dentro de la empresa y que de cierta forma es fundamental que ellos en un momento dado, cierto tiempo, puedan ser usuarios de la información financiera. ¿Quiénes son los que participan? Hace rato lo mencionaba, el director general, el director de finanzas, etcétera, ¿no? Gente que va a tener que tener contacto muy de cerca con esta información para efectos de la toma de decisión. Órganos gubernamentales, también el gobierno en un momento dado puede ser la parte de que solicite la información. Hace rato mencionábamos una palabra muy interesante, proveer, es decir, tenemos que proporcionar esa información. Entonces el gobierno va a ser uno de esos actores para que en un momento dado nos pueda solicitar alguna información, por ejemplo, por una licitación, algún negocio que se esté realizando con el mismo. Contribuyentes, ¿sí? De cierta forma la gente que está inmiscuida dentro de la parte de autoridades fiscales, que también lo vamos a ver más adelante, los concesionarios, los acreedores, es decir, la gente que en un momento dado tuvimos una participación con ellos y que nos están haciendo o nos van a hacer exigible esa misma obligación. Los proveedores, ¿sí? Los proveedores también pueden en un momento dado solicitar la misma. ¿Por qué? Por el aspecto del crédito que puedan proporcionar ellos. Si nosotros vamos a ser susceptibles de poderles pagar en un determinado tiempo conforme a sus condiciones. Los deudores, los empleados también muchas veces solicitan este tipo de información. Analistas financieros, los analistas financieros que comúnmente estamos observando ahí en los bancos o en las casas de bolsa, ellos también van a tener que ser un momento dado suministrados por esta información financiera con el objetivo de hacerle frente a este tipo de situaciones o diagnóstico que tenga la misma empresa. Los investigadores también, las autoridades fiscales, aquí hay algo muy importante, las autoridades fiscales, cuando nosotros tenemos que ir a declarar, pues tenemos que proporcionar cierta información, ¿verdad? Para efectos de hacer la declaración de impuestos, agente de valores, legisladores, la prensa financiera, cuando estamos hablando de las empresas que cotizan en bolsa, pues en un momento dado, la prensa financiera comúnmente les dice qué tipo de, o un momento cuestionan qué tipo de estrategias tienen que hacer
¿Por qué salieron a hacer una colocación exorbitante? ¿O por qué son tan conservadores? Etcétera, ¿no? Puede en un momento dado la empresa cuestionar ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque va a ser un vínculo para poder hacer viable ese tipo de situaciones financieras que esté pasando en la empresa. Las autoridades reguladoras, los profesores y los estudiantes, aquí es muy importante, ¿no? O sea, las empresas que cotizan, por eso decimos cotizan en bolsa y pues son públicas, ¿por qué? Porque están al público en general su información. Es uno de los requisitos que deben de tener ellos. Son muy buenos, son muy viables para efectos de poder analizar qué es lo que está sucediendo en dicha empresa. Bajo ese sistema o esa estructura, las empresas, ustedes se pueden percatar, son proveedores de muchos usuarios que están en el entorno y que están en un momento dado tomando decisiones al respecto para poder analizar paulatinamente cada una de estas situaciones que está involucrándose. Entonces, no hay que perder de vista esto, jóvenes empresarios, que en un momento dado la parte de que si ustedes creen que están trabajando y que nadie los ve, no es cierto. Como dice por ahí el dicho, un mundo nos vigila. Entonces, de cierta forma va a haber agentes que los va a estar vigilando de cómo se están comportando en el mercado y mejor aún cuando están logrando el éxito dentro de sus negocios, siempre van a ser un ejemplo para que los demás empresarios dentro de ese mismo mercado puedan seguir paulatinamente los mismos pasos que a lo mejor ustedes están realizando. Entonces, ustedes se pueden percatar, estamos hablando de muchos usuarios, o sea, de mucha gente que está observando qué es lo que está haciendo. Por eso el tema de que hace rato comentábamos, la toma de decisiones es fundamental. La toma de decisiones es fundamental. ¿Por qué? Porque una toma de decisiones puede llevar a una cúspide a la empresa o bien puede llevarla a desaparecerla dentro del entorno. Entonces, este tipo de usuarios van a estar pudiendo dar, o van a poder dar su opinión acerca de cómo se está comportando la empresa. Y aquí hay algo muy importante que ustedes ya tuvieron que haber aprendido dentro del esquema, a escuchar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que le está pasando en mi empresa financieramente, por qué no logro tener, muchas veces hasta nos pasa personalmente, por qué no me sobró un peso en la bolsa si trabajé más. Y son las mismas preguntas que se hacen en los negocios. ¿Por qué no tuve un rendimiento? ¿Por qué no tuve una ganancia, una utilidad? ¿Qué sucedió en ese momento? Entonces, no hay que perder de vista este tipo de situaciones. Los usuarios son varios, ya los observamos, ya los comentamos, y que de cierta forma van a estar paulatinamente observándonos, dando puntos de vista. La parte de retroalimentación es muy importante, conocerla. Muchas veces estamos en la empresa, estamos muy casados en el negocio y no observamos más allá de. Eso es algo muy importante, siempre hay que observar algo más allá de y poder ser receptores de los comentarios que nos esté pudiendo realizar este tipo de usuarios, ¿sí? También muchas veces vamos al banco y ¿por qué no nos dieron un financiamiento? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Entonces es algo muy importante que hay que considerarlo, ¿no? Dentro de lo mismo, pues bueno, vemos también en nuestro siguiente subtema dos definiciones que aquí son algo importante de considerar. Dice, ¿qué es la contabilidad? ¿Sí? Ya estamos entrando un poquito más de lleno a nuestro módulo. Y dice, de acuerdo a las NIF, que son las normas de información financiera, la define como una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente una entidad que produce sistemática y estructuradamente información financiera. ¿Qué quiere decir esto de operaciones? Ustedes lo pueden observar y sentir el día a día. ¿Ustedes qué realizan? Abren su empresa, están en un momento dado teniendo contacto, toman el teléfono, hablan con el proveedor, quiero que me suministres tanto material, posteriormente te entra otra llamada por otro teléfono donde el cliente te está cobrando, ¿sí? Cobrando ese tipo de situaciones, o tú le estás haciendo una cobranza al cliente, oye, ¿sabes qué? Ya págame porque yo no le puedo pagar a mis proveedores, etcétera. Le hablas a la persona del almacén, oye, necesito, ¿cómo andas en materia prima? Si no, háblale al proveedor, le hablas a la gente de recursos humanos, oye, ya estás preparando la nómina, la gente de impuestos, el aspecto fiscal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esas son operaciones que se hacen día tras día, día tras día.
Pero eso, ¿en dónde lo vamos a ver reflejado nosotros? Pues se tiene que registrar, ¿verdad? O sea, se tiene que llevar un control de lo que se está realizando operación, con el objetivo de poder llevar a cabo este tipo de información que se esté emitiendo paulatinamente. Entonces, las operaciones tienen que ser muy detalladas, muy bien registradas, eso es algo importante, con el objetivo de que sea la información veraz y que sea confiable para la toma de decisiones. Y después también lo comentamos nosotros, la parte de producto final, ¿verdad? La parte de producto final es decir, la parte de información financiera. La parte de información financiera donde nosotros vamos a ver reflejado o expuesto lo que en un momento dado emana de la contabilidad, como lo marca su definición. Dice, emana de la contabilidad y es información cuantitativa. Es decir, es dinero, está expresada monetariamente y descriptiva y que muestra el desempeño financiero de la empresa. Ojo, tan solo está mostrando el desempeño financiero. Falta realizar el diagnóstico, respectivamente. Entonces, bajo esa perspectiva, aquí por un lado estamos con originando las operaciones y por el otro lado estamos teniendo la parte de artículo terminado, es decir, la parte de emisión de la información. ¿Por qué? Porque en esa parte de información financiera nosotros nos va a poder permitir tener la misma para hacer la toma de decisiones. Entonces, bajo esta perspectiva es muy importante, por un lado, el aspecto de registro, suministrar esas operaciones y por el otro lado, estar extrayendo la información. Si ustedes se dan cuenta, van muy ligados, ¿sí? Son temas muy ligados, hay que entender un tanto la operación, qué fue lo que se hizo, ahí es donde viene el aspecto de toma de decisiones. Por poner un ejemplo, durante este periodo, vamos a poner un ejemplo, durante este periodo tuvimos compra de materia prima, ¿sí? Si nosotros compramos materia prima, tenemos que haberle pagado al proveedor, tanto la compra como el pago se tuvo que haber registrado, la parte contable. Pero, si nosotros no vendemos, ¿sí? Si tan solo compramos, esa materia prima se va a ir a nuestro inventario. Y ahí se va a quedar. O el mejor de los casos, pueda pasar al área de producción a transformarse. Pero se queda como artículo terminado. No en un momento dado se está pasando a la parte de ventas. ¿Por qué? Porque a lo mejor sucedió algún contratiempo, alguna situación que no se pudieron vender lo que en un momento dado se había comprado. Y ahí es dinero, como le decimos los financieros, dinero parado, dinero estancado. Dinero que en un momento dado no lo estamos viendo otra vez a llegarse a nuestros bolsillos. Entonces nosotros tenemos que ver esta situación. Así como sale el dinero, tiene que entrar. ¿Sí? No puede estar el dinero parado en ciertas áreas de la empresa sin poder dar un movimiento. Recuerden, el dinero hay que darle movimiento. ¿Eso quién nos lo va a decir? Por la información financiera. ¿Sí? Cuando yo vea, me voy a adelantar un poco, pero cuando yo vea un estado de resultados y vea que mis ventas están por debajo de mis costos y gastos que estoy originando, en ese momento me voy a preocupar. ¿Por qué? Porque de cierta forma estoy contrayendo más obligaciones que derechos, ¿sí? Obligaciones con mis proveedores, con mis acreedores, etcétera, etcétera, y más que mis derechos que tengo. ¿Por qué? Porque mis derechos, como es un inventario, lo tengo parado, lo tengo en stand-by. Entonces, ahí no funciona. Hay que estarle dándole vuelta, lo más que se pueda, y si es rápido, mejor. ¿Por qué? Porque así el ciclo se va haciendo de una manera paulatinamente y el dinero, así como sale, ingresa otra vez a la empresa. Eso es algo importante y no hay que perderlo de vista. Sí, en un momento dado, la conjugación o bien la determinación de este tipo de herramientas nos va a permitir llevar a cabo este tipo de situaciones, como es el registro, también la parte de los usuarios, ¿no? También los usuarios se van a percatar de que nosotros estamos no llevando bien a cabo nuestras operaciones. Hace rato lo comentamos y eso sucede mucho en las empresas cuando están haciendo una colocación o queremos pedir un financiamiento. Oiga, ¿por qué su empresa está tan endeudada y todavía quiere más dinero? ¿Qué sucedió ahí? Muchas veces donde empieza a tener problemas. Hace rato lo mencionamos el tema de la salud, ¿verdad? La salud financiera, la salud sea para bien o bien para mal, pero empezamos a ver en un momento dado la parte de decir, caray, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder eficientar esos ingresos?
¿sí? Si la salud financiera de la empresa no está siendo lo más viable posible. Entonces, tengo que, por el ejemplo que estaba comentando, digo, caray, momento. O sea, me estoy mucho inventariando, tengo que darle velocidad para transformar eso en líquido, ¿sí? En dinero. Para que ese dinero pueda entrar a mis bolsillos otra vez y pueda hacer otra vez el proceso paulatinamente. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, tiene que estar en un momento dado las finanzas, pero prendidas, ¿no? Prendidas de esa situación para tomar, esas son las decisiones que hay que realizar. Decir, momento, ya no compramos insumos, ya no lo vamos a comprar, lo vamos a detener y en base a eso vamos a tomar decisiones de decirle, producción, aminoramos nuestra capacidad de producir y a la gente de ventas, ¿sabes qué? A salir a atacar el mercado para poder colocar eso que yo tengo ahí en el almacén. Entonces, en ese sentido, pues va a haber un momento dado el movimiento respectivo para poder otra vez convertir los ingresos. Como ustedes se pueden dar cuenta, es cuando un momento dado todos estos factores, todas estas situaciones que están envolviendo a la empresa, pues no son muy sencillas y lo reconozco, pero tenemos que estar lidiando paulatinamente con ellas para efectos de poder tomar las decisiones más acertadas. En el transcurso del módulo estaremos hablando de decisiones. ¿Por qué? Porque en base a eso va a ser el futuro afortunado, incierto o probable de la empresa. Entonces, en ese sentido, hay que tener muy visto este tipo de situaciones. Y como ustedes pueden rescatar, durante esta sesión, pues pudimos conocer un poquito qué es lo que es la contabilidad, lo que es un momento dado la información financiera, los usuarios, que son algo importante, la empresa que es donde va a emanar todo ese tipo de situaciones que acabo de comentar hace un momento. La empresa es el factor, el actor principal, llamémosle de cierta forma, para poder hacerle frente a estas situaciones respectivamente. Entonces, bajo este preámbulo, el objetivo de esta sesión era conocer, ir introduciéndonos poco a poco sobre estos acontecimientos. Estos acontecimientos que en un momento dado van a estar paulatinamente envolviéndolos y que si ustedes miran a los alrededores de su empresa, ahí están, no se van a mover, son parte de ella. Así es como nosotros, en particular, finalizamos nuestra sesión 1. Les agradezco mucho su atención y nos veremos próximamente en nuestra siguiente sesión. Muchísimas gracias.